la invitación para esta charla, encuentro, tiene que ver con el tiempo y bueno, justamente por eso yo escribí un texto que me parece que tiene bastante relación con eso desde mi disciplina, que básicamente son las letras. Ante la ley de Franz Kafka es sin duda el más corto y contundente relato sobre una de las esperas más largas de la literatura, esa que durará hasta la muerte. La brevedad del texto contrasta con los magnos intentos del hombre que pasa su vida pugnando por traspasar la puerta que lo separa de la ley. Trata sin fortuna de convencer al guardia, suplica, se esfuerza, se deshacen ruegos y deprecaciones. Pregunta, insiste y sacrifica todo para que lo dejen entrar. Mientras tanto, a lo largo de meses y años, espera del otro lado de la construcción, una vida demorada, la prórroga de una existencia que maldice en los primeros tiempos y parece haberse resignado al final, aunque sin desistir a consumir cada segundo de su existencia en ese único acto. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? La muerte de ese pobre individuo, la que se intuye desde el comienzo, no es el final del cuento. La sorpresa que provocan las últimas palabras del guardián, las últimas frases que se pueden leer en la historia, son la quinta esencia del desasosiego. Cito: el guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Todo parece estar, en efecto, en una meditación sobre esa modalidad del tiempo tan peculiar como es el tiempo de la espera, porque se trata del tiempo de la duración y no del de la aceleración. Ese es el ciclo en el que estamos incrustados, un lapso en que los espacios se reducen y se estrechan. Sin embargo, Kafka es en sí mismo un modelo de escritor encerrado que se expande con sus pensamientos. Mientras hace de su vida una cuarentena eterna, mantiene una política de cuidado de sí, metódica y solitaria ascesis, esas reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud, tal como pueden leerse en su diario, es altamente productivo. No puede parar de escribir todo aquello que se lee como un atasco en el tiempo, la circularidad de las acciones, el sujeto detenido, incomprendido, confusión y pérdida, ajenidad, incluso a la experiencia humana, son los motivos recurrentes en la obra del escritor checo, que es, asimismo, profusa y exhaustiva. Otro de los ejemplos que nos da el siglo pasado, que ha sido la centuria de la guerra y las catástrofes, por tanto, de la destrucción y la reconstrucción, de la experiencia y el silencio, el archivo y la memoria, es Samuel Beckett. Este autor irlandés está en el medio del siglo, literal y metafóricamente, por la fecha en que su obra se conoce, por la concentración de fuerzas que parten al siglo en dos después de la Segunda Guerra Mundial. Kafka problematiza y se las tiene que ver con las coordenadas que se destruyen a partir de la Primera Guerra. A Beckett le toca pensar lo que queda en tanto problemas lingüísticos, estéticos y filosóficos después de la Segunda. Pero en los dos casos, los autores proponen y escriben mucho, bastante, sobre la extenuación del sujeto en momentos muy diferentes. Comparten, eso sí, el encierro como figura de sentido que se les parece en la realidad y en la imaginación. Es una separación del mundo que instala al sujeto en una relación pasiva y sufriente con algo, consigo mismo, con su propia existencia,
en una fase de duración y de espera. Fernando Pessoa escribió durante gran parte de su vida el libro del desasosiego, un diario inacabado que comenzó en 1913 y terminó sin concluir a su muerte. Lo firmó con uno de sus heterónimos, el de Bernardo Soares. Una escritura íntima, fragmentaria, pletórica de voces, extensa, la vida como una novela y la novela de una vida de un autor que fue uno y muchos, como se sabe que fue este escritor portugués. Pessoa define lo que entiende por tedio: sufrir sin sufrimiento, querer sin voluntad, pensar sin raciocinio. Es como estar poseídos por un demonio negativo, un embrujamiento sin nada que lo explique. Dicen que los brujos o los pequeños magos consiguen, haciendo imágenes de nosotros e infligiéndoles malos tratos, merced a una transferencia astral que se reflejan en nosotros. El tedio se me antoja en la sensación traspuesta de esa imagen, un reflejo maligno de hechizos de un demonio del destino ejercidos no sobre una imagen mía, sino sobre su sombra. Es difícil, al menos en la literatura del siglo XX, que es la que enseño e investigo, encontrar escrituras que experimenten en su contenido palabras felices y optimistas en situaciones de encierro. Sin embargo, esa experiencia tan extendida, en tanto forma de vida e imaginación de ese momento, tiene su contraparte, la productividad y el aprendizaje de ese mundo acotado, que impacta y repercute, por ejemplo, en la práctica de la lectura que hemos tenido muchos en estos meses. La empresa del personaje de Kafka en ese cuento es improbable e indeterminada. Sin embargo, se pasa una vida, o mejor dicho, la suspende para entrar a donde cree que debe ir, pero no sabe bien por qué. Por nuestra parte, ¿qué estamos esperando? ¿Son el retardo y la expectación las acciones que en sí misma estamos transitando? ¿Nos estamos preparando para un más allá de esta temporada, de esta suerte de racha empantanada? Las imágenes de nosotros mismos, vernos en las proyecciones en la computadora y en el celular, mucho a cada instante, tanto que a veces cuesta reconocerse, son esa sombra íntima. No creo en un tipo de literatura que colabore, sirve y restaure como si fuera un medicamento. No puedo ponerla en el modo autoayuda o encontrar en ella frases motivacionales. No sé buscarle esa utilidad. En lo que sí confío es en su indispensable crudeza, incluso desánimo, atonía y pena, pero como un motor de comprensión y entendimiento. En su capacidad de interrogar el presente y afirmar, en ese sentido determinable, las dos a la vez. La paradoja de concentrar la desesperación y el desánimo al tiempo de fortalecer la expectativa, la intensidad y el deseo. Bueno, Marta Penos es doctora en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires y académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. No sé si mi intervención tiene tanto que ver con el tiempo, tal vez más con el espacio, pero bueno, ya sabemos que son categorías bastante complementarias, ¿no es cierto? Por lo menos en nuestra cultura, en Occidente. Bueno, en estos meses los historiadores del arte nos hemos visto apelados a pensar la pandemia desde nuestra disciplina, aunque parece en principio que no es la más apropiada. Y hemos traído, bueno, naturalmente las imágenes tan impactantes de la peste negra, ¿no?, que asoló a Europa en recurrentes brotes entre finales de la Edad Media y los inicios de la modernidad. Y aquella plaga, bueno, como ahora el COVID no hacía distinciones de clase, ni de género, ni de edad, y también en forma similar a él afectaba, ¿no?, a los más vulnerables, a los pobres, a los ancianos, a los enfermos. Todas estas imágenes han circulado en conferencias, en suplementos culturales, en las redes, y a mí se me ocurría que se podían proponer otros recorridos, ¿no?, sin invalidar y que tuvieran que ver con preguntas que nos acucian ahora, ¿no? Cómo refinar los modos para relacionarnos, qué recursos podemos desplegar para la expresión de los afectos, ¿pueden las imágenes del pasado guiarnos al respecto? Bueno,
hay dos temas que evocan en forma directa dos nociones que son la distancia y el contacto, y son nociones para nada abstractas para nosotros, son experiencias concretas. Y los dos tienen que ver con la parte final de la historia de Jesucristo, luego de la resurrección. Uno representa el encuentro de María Magdalena, según el Evangelio de San Juan, con Jesús resucitado una semana después de la crucifixión. Con algunas variantes, los artistas mostraron la tensión entre el anhelo de la Magdalena, que se dirige a abrazar las piernas de su maestro, y la reticencia de este, que según los evangelios le dice noli me tangere, que en latín quiere decir no me toques. Hay muchas discusiones respecto a la traducción del griego, hay como una serie de desplazamientos de sentido, pero por ahora a nosotros nos interesa esta restricción. Esta escena está, por supuesto, cargada de erotismo, eso lo vemos en los muchos ejemplos que podemos traer, en particular de los siglos XVI y XVII, donde esa dimensión es bastante explotada, haciendo, ¿no?, un equilibrio entre el deseo contrariado de la Magdalena y una satisfacción que queda como sublimada y para la que no hace falta lo que podríamos llamar la colisión de los cuerpos. Y me preguntaba, ¿es la virtualidad, que es esa vía de encuentro visual, ¿no?, no táctil, nuestro modo actual de sortear la distancia física, y hasta qué punto la adoptamos con resignación, la aprovechamos gozosamente, la frecuentamos con enojo o angustia? Incluso, bueno, reconociendo las diferencias culturales, creemos o consideramos que el contacto es una expresión natural, ¿no?, de la necesidad de vincularnos unos con otros, que, bueno, las interdicciones de hoy impiden. ¿Es posible desplegar formas corporales, gestos, expresiones del rostro que permitan proximidad pese a la separación de los cuerpos? Podemos pensar que estas y otras imágenes dedicadas al tema postulan la distancia como condición de un conocimiento menos inmediato y más refinado entre las personas, con la mirada como un vehículo, ¿no?, del afecto, del amor. Hay un cuadro de Correggio que yo puse entre los ejemplos, donde el encuentro físico no puede darse, pero se concreta de otro modo en las miradas, que se cruzan justo en el punto intermedio de la obra. Y pensaba, bueno, que no en vano la vista ha sido el sentido que la modernidad entronizó como garantía de objetividad, por esta capacidad de percibir a la distancia y en profundidad, ¿no? ¿Y qué se puede sacar de eso? El otro tema pictórico que provoca, tanto como el primero, trata del contacto, ¿no? El primero trata de la distancia. Y es la llamada incredulidad de Santo Tomás, que también incluye a Cristo resucitado, pero esta vez son los apóstoles los que se encuentran con él. Y algunos, en particular Tomás, expresan sus dudas acerca de lo que están viendo. Por eso Jesús los insta a que lo toquen para convencerse. Hay muchas controversias acerca de por qué con muy pocos versículos de distancia, de diferencia, le prohíbe a la Magdalena el contacto y en cambio lo favorece, lo propicia en el caso de los apóstoles, incluso interpretaciones de género, ¿no? Pero eso queda ahora en suspenso. En particular Tomás, ¿no?, expresó esa duda, ¿no? Entonces esta invitación, ¿no?, a tocarlo, parece que ver y tocar y ver son como un continuo, como si percibir un cuerpo a distancia y luego, bueno, tomar contacto con él fuese casi inevitable. Tal vez porque los apóstoles, según el Evangelio eso cambia, pero son quien es protagonista, los apóstoles dicen que esa aparición no es suficiente, ¿no? Como si ese carácter espectral que podría tener no les alcanza. Bueno, para muchos esa aparición también, ¿no?, en cierto modo fantasmática,
en las pantallas de colegas, de amigos, de parientes, llega a provocar bastante angustia, porque ellos están en imagen pero no son corpóreos, no hay esa posibilidad de tocar. Y la pintura insistió mucho en la presencia concreta de Cristo, en el contacto directo con Tomás, que es el más incrédulo de los apóstoles, a quien Jesús alienta con estas palabras: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. En las imágenes es clara la disposición a la entrega física de Cristo, que alza incluso un brazo para exhibir la herida. Esto aparece incluso muy tempranamente, en el siglo XIV con Ducho. O ya más decidido, toma la mano de Tomás para que éste supere toda reticencia. Eso se ve en uno de los muchos ejemplos. Yo seleccioné solamente unos pocos, de Ciba da Conegliano, que es de 1490, ya a fines del siglo XV. En cuadros posteriores, este contacto, ¿no?, se hace como mucho más brutal. El dedo del incrédulo se mete en la llaga, de ahí viene, no me metas el dedo en la llaga, esta expresión tan coloquial, y desafía todo decoro. Es casi lógico, ¿no?, percibir la semejanza entre la herida y el sexo femenino, entre el movimiento decidido del dedo, la penetración sexual, y ese contacto entonces adquiere una dimensión entre el amor y el dolor, ¿no? El amor y el dolor se confunden. Así tratada, la escena, supone incluso una feminización del cuerpo de Cristo que se ofrece, y así resulta bastante diferente de aquel del Noli Me Tangere, que ejerce la ley, ¿no?, la ley que es masculina y pone freno a la expresión física del amor. Esta tensión, ¿no es cierto?, entre dos imágenes, conjuntos de imágenes tan diferentes, lleva a muchas interpretaciones, ¿no? Ahora, no hay versión más escalofriante de este tema que la de Caravaggio. Tomás y sus compañeros solo tienen ojos para la herida, y como si el tacto no fuese más que una extensión de la vista, el dedo del incrédulo, guiado por la mano de Cristo, va directo a ese lugar del deseo y levanta los bordes, ¿no? Por eso es muy escalofriante, como si quisiera hurgar aún más. La obra, me parece, y no solo a mí, ¿no?, a muchos investigadores, como una reivindicación de la pintura como objeto y de la materialidad de las cosas, pero también es una alabanza del cuerpo humano y de la dimensión física del amor, que siempre se me dio a pensarlo en relación con estos tiempos posmodernos, donde la virtualidad nos resultaba cómoda hasta la pandemia. Hay muchísimas otras posibilidades, ¿no?, de evocar imágenes de la distancia y el contacto que nos vienen del pasado, y a mí se me ocurre son una guía en un escenario donde fuimos arrojados sin ningún guión. Ellas podrían leerse como una defensa del contacto directo entre las personas, pero también se me ocurre una apertura a pensar el abanico de posibilidades que se nos presentan hoy para acercarnos, encontrarnos con los demás, pensando que en los siglos de estas pinturas muchos hombres y mujeres mantuvieron relaciones de amistad, de amor, de admiración y respeto profesional a través de las cartas a distancia, y quienes hemos cultivado la correspondencia, sea en papel, sea electrónica, sabemos que es un modo irreemplazable y maravilloso de conocer profundamente a otra persona. Y asumir hoy este Noli Me Tangere impuesto tal vez no resulte tan doloroso si lo vivimos como una distancia, una perspectiva que nos permite conocer de un modo diferente a nuestros semejantes, descubrir sus facetas insospechadas, expresar nuestros afectos y escuchar y ver en
en esa miríada de formas que todavía tal vez no hemos explotado de nuestra corporalidad a la distancia, compartir ideas, sensaciones y construir en definitiva un horizonte de futuro en común. Cuando, bueno, tal vez hayamos sumado algo valioso, ¿no?, de esta experiencia, que no sea solo en términos de pérdida del mundo que teníamos antes de la pandemia. Vamos a escuchar a Enzo Tagliasucchi, es licenciado en Física de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Neurociencias en la Universidad de Frankfurt en Alemania, realizó estancias doctorales en el Instituto de Neurociencias de Holanda en Ámsterdam y en el Instituto del Cerebro y la Médula Espinal en París. Voy a empezar a contar una historia que es muy conocida entre los físicos. La historia es en el año 1665, la plaga, la peste bubónica, la gran plaga de Londres, estaba avanzando sobre el resto de Inglaterra y las universidades, así como las universidades están cerradas hoy en Buenos Aires y en el resto del país, en esa época estaban cerrando las universidades de Inglaterra, en particular la Universidad de Cambridge. Y cuando cerraban las universidades, los estudiantes se volvían, por supuesto, a sus casas. Un estudiante en particular que no era particularmente bueno, no tenía buenas calificaciones, no era ni siquiera muy respetado entre sus pares, y ese estudiante se llamaba Isaac Newton. Newton pasó 2 años intensos de aislamiento y de cuarentena, y cuando volvió a Cambridge no tenía nada, no era la misma persona para nada que se había ido de la cuarentena. Volvió, y cuando volvió tenía en su haber la solución a prácticamente todos los problemas más importantes de la física y la matemática de su tiempo. Newton se tomó un tiempo para escribir todas esas cosas que con 23 años, en esos 2 años de cuarentena, había descubierto, había imaginado prácticamente. En 3 volúmenes pesados, al final del 3er volumen, Newton escribe: y ahora voy a demostrar el sistema que rige el mundo. Y lo que Newton describe después es esencialmente todo lo que sabemos hoy por hoy sobre el movimiento de los planetas, calculó las masas de los planetas, demostró que el movimiento de los cometas se explica con los mismos principios que la caída de los cuerpos cerca de la Tierra, explicó las mareas, se dio cuenta de que la Tierra tenía que estar achatada en los polos y estimó que tanto tenía que estar achatada, desarrolló herramientas matemáticas que habían desafiado a los más grandes antiguos matemáticos como Arquímedes. Era como en mayo demostré la ley de gravitación. En el mes de junio demostré las propiedades de la luz. En el mes de septiembre expliqué las mareas. Es como una sucesión tan vertiginosa de éxitos que pareciera que él mismo no la entiende. La explica porque es joven, como profesor de la Universidad de Buenos Aires, sobre las teorías de Newton este primer cuatrimestre. Y por supuesto pasé por todos los desafíos que la gente que dio clases y hizo docencia virtual conoce. Tuve que transmitir no solamente conocimiento, sino también las típicas emociones que están detrás en el núcleo del descubrimiento científico, y ese es el desafío que yo en su momento, acepté tener por primera vez. Empecé a preguntarme qué es lo que pasó, qué tuvo de diferente este cuatrimestre en cuarentena, y una de las respuestas empezaron a llegar justamente cuando hablé con mis alumnos, cuando empecé a escribirle mails uno por uno a mis alumnos, para averiguar, por ejemplo, por qué ellos no estaban yendo a las clases, o estaban abandonando la materia, o no se estaban presentando a los exámenes. Y yo sospechaba que eso podía tener que ver con que, por ejemplo, no tenían buenas conexiones a internet, no tenían computadora. Y en realidad lo que descubrí fue mucho peor. Descubrí que mis estudiantes estaban deprimidos, estaban ansiosos, muchos estaban medicados, estaban asustados, estaban solos, estaban cansados, y que como denominador común todos se dan cuenta de que el problema que estaban enfrentando de la pandemia era mucho mayor que el problema de aprobar mi materia. Y en ese momento me di cuenta que la situación de ellos tenía un espejo simétrico en lo que a mí me pasaba. Yo estaba igual. La depresión no se manifiesta únicamente como no poder dormir, sino como dormir de más. Esa sensación de que el tiempo se nos escapa en la depresión es muy interesante, porque la depresión, cuando uno la vive desde adentro, uno nota como sus pensamientos se arrastran, como que se mueven despacio, uno piensa más despacio.
pero el mundo no se mueve más despacio afuera. Entonces, ese contraste del interior de uno mismo, de la mente de uno mismo funcionando más lento y el resto del mundo moviéndose a su velocidad usual, hace que para uno, desde su perspectiva, todo se mueva mucho más rápido. Los días pasan volando, es como una película en la que apretás fast forward. Alguien de hace 200 años no entendería por qué nuestras agendas de teléfono hay tantos nombres. Entonces, ¿qué significa? ¿Que estamos menos solos? ¿Que somos más sociales? La respuesta, por supuesto, es que no. La respuesta es que logramos hacer eso a expensas de estandarizar completamente nuestras formas de comunicación. Es decir, no es que cada una de esas personas que están en la agenda es una forma distinta que nos comunicamos, esa vieja costumbre de cada nombre en la agenda sería el nombre de un bar o un café distinto con el que nos juntamos. No, con esas personas nos comunicamos por mail. Los mails tienen un destinatario, tienen un título, tienen un formato y por hoy cada vez más estándar. Son tan estándar los formatos, la forma en que escribimos los mails para las personas que Google, digamos, y los navegadores los completan. No los completan, ¿no? Digo, la forma en la cual completan nuestros mensajes no tiene tanto que ver con maravillas tecnológicas, sino con que nosotros mismos cada vez escribimos una y otra vez lo mismo. Entonces, de alguna forma, lo que yo me puse a examinar entonces es, bueno, esa mecanización, ¿qué está causando? ¿Qué está generando? Y mi respuesta fue la desconexión, es decir, la desconexión entre las personas. Eso es lo que yo identifiqué en última instancia como el origen de lo que me pasaba a mí, es decir, que una persona hoy por hoy puede ser freelance y puede no salir nunca de su casa y sentarse delante de una computadora y ese es básicamente todo lo que hay. No depende de nadie más. Está solo y sobrevive en el mundo. En gran medida, gracias a los avances de la tecnología y la virtualización. Y eso es un poco la situación en la que estamos todos, pero eso es un error. O sea, la depresión y la ansiedad que sentimos justamente es la muestra de que seguíamos dependiendo de los unos de los otros. Seguíamos dependiendo igual que antes. Estas cosas que yo digo, digamos, muchas ya fueron dichas por otras personas, digamos, fueron escritas pensadas por filósofos como Heidegger o escritas en panfletos por personas como Luna Bomber, digo, ¿no? Y yo, por supuesto, no tengo ni la profundidad del pensamiento de Heidegger, ni el deseo de anarquista de Luna Bomber, así que estoy en una posición de querer proponer cómo desde mi disciplina, como desde mi ciencia, pensamos cómo salir de este brete sin de alguna forma relegar los frutos de la sociedad, de la civilización tecnológica que vivimos. Los científicos sabemos, por ejemplo, que la sensación de bienestar, la sensación que sentimos cuando estamos bien, felices, se asocia a que haya una mayor concentración de una molécula en el cerebro que se llama serotonina, y los fármacos que una persona consume cuando está muy deprimida intentan incrementar la concentración de serotonina. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que perdimos en el siglo XX? Serotonina. O sea, tenemos que ir, la humanidad, yendo a buscar esas moléculas de serotonina perdidas y de alguna forma meterlas en el cerebro. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso es algo que en mi opinión es mucho más sencilla la solución que tenemos que buscar. No tiene tanto que ver ni siquiera con el autoconocimiento, ni siquiera con esa terapia del habla, que es la psicología, que es el psicoanálisis, que lleva a uno a meterse lo más profundo, en donde uno no conoce cosas sobre sí mismo. No, yo pienso que es más fácil todavía. Pienso que lo que perdimos es una experiencia. Es una experiencia, es una sensación. Es una forma de existir, un cúmulo de cosas que a uno le pasan, de sentimientos que quizás en algún momento era natural sentir y con el tiempo lo fuimos perdiendo, y hoy por hoy creo que hay personas que van a nacer y se van a morir sin haber pasado por esa experiencia. Entonces yo creo que esa es la experiencia que tenemos que tener, es la experiencia sanadora. Es el mindfulness que está en auge en Occidente cada vez más, son formas de guiar a las personas hacia esa experiencia, hacia una experiencia en la cual se dan cuenta de que no existe esa pared que los separa a ellos mismos de las demás personas e incluso del mundo físico, el mundo de la naturaleza, el mundo de la física, el mundo de la química. Tan marcados que tienen ideaciones suicidas, y esto me temo que es algo que vamos a ver cada vez más después de la pandemia. Se necesita una intervención de emergencia y se necesita una forma de inducir esta experiencia casi como si fuese un desfibrilador, casi como que alguien necesita que le apliquen un pulso eléctrico para salir de un infarto, alguien necesita que le apliquen una experiencia para salir de un pozo depresivo. Y una forma robusta, segura de hacer eso es con sustancias que se conocen como psicodélicos. Habrán escuchado hablar de psilocibina, de ayahuasca, de LSD. Esas son sustancias que tienen toda una historia negra, un pasado oscuro, cuando estuvieron fuera del laboratorio, cuando fueron abusadas como drogas
recreativas, pero dentro de lo que es el contexto de la medicina y la psiquiatría cada vez queda más claro que son sustancias que pueden derribar esa dualidad aparente entre objeto y sujeto y generar una experiencia de unidad muy marcada entre una persona y todo lo demás, que en algún momento la pandemia va a terminar y nos vamos a encontrar a nosotros con la pregunta de qué es lo que pudimos aprender en la pandemia. Y yo creo que lo que vamos a tener que aprender en la pandemia es que ya estábamos haciendo muchas cosas mal, desconectándonos, y que por supuesto tuvimos una experiencia infernal de, espero que sean meses, no quiero decir años, exacerbando eso, y la verdad es que mi expectativa es que podamos aprender de esto y que salgamos, digamos, de esto con una forma más plena de aliviar el sufrimiento humano en general. Bueno, creo que una de las cosas que es más obvia, quizá la más está en la superficie de las tres presentaciones, tiene que ver buscar maneras desde distintas disciplinas bastante diferentes. Ninguno tuvo no sé, para mi gusto, tuvo el mal gusto en todo caso de pensar que desde una disciplina se puede resolver todo, ¿no? Y en todo caso, quizá tampoco pensar que los lugares de donde abordamos esta idea del tiempo son lugares únicos y aquellos lugares donde, bueno, solamente podemos dar recetas o formas para resolver, sino interrogantes, preguntas, algún tipo de ideas. La aceleración del tiempo de la profundización, el impacto en la vida cotidiana, no saber que estábamos tan aislados, saberlo de un día para el otro. Las fechas fueron así, bueno, el 19 de marzo, en este caso creo, se cierra todo, digo, y una cosa es estar aislado o más o menos aislado, tener una relación con la tecnología que puede llegar a ser medio alienante o no, pero un día te dijeron que te tenías que quedar adentro de tu casa por una razón que hasta ahora no la habíamos vivido. Sí, yo creo que lo que más me gustó del intercambio fue el hecho de que ninguno de nosotros había pensado en, bueno, la respuesta es esta, ¿no? Sino que justamente habíamos abierto preguntas, caminos para ver cómo se recorre la situación actual y pensar también la pospandemia. Y hay muchas cosas en común que tienen que ver con, yo pensaba que la distancia es un poco al espacio lo que la espera es al tiempo, ¿no? Pensando un poco en el recorrido que hiciste vos, Laura, y que eso nos trae el problema de la desconexión, o sea que, digamos, hay como muchos hilos conductores. Y siempre a partir de, bueno, preguntémonos qué herramientas podemos desarrollar para pasar este momento de espera, de desconexión, de distancia física, del mejor modo posible, a ver si podemos sacar un aprendizaje y proyectar ese aprendizaje a futuro, ¿no? Me parece que eso es lo valioso que puede tener un intercambio como este. Uh-huh. Sí, a mí me gustó mucho lo que dijiste sobre que ninguno de nosotros, por supuesto, pensó en el problema desde una única perspectiva. Creo que la solución tampoco se puede pensar de una única perspectiva. Creo que eso también un análogo al problema de la desconexión, pero entre disciplinas. Creo que nos esforzamos tanto en separarnos y decir, nosotros somos filósofos, nosotros somos historiadores, nosotros somos científicos. Nos olvidamos que en el fondo tenemos mucho en común y quizás sea práctica esa separación a la hora de pedir subsidios, por decir algo, pero que en el fondo en algún momento tenemos que abandonar un poco esas categorías rígidas, sobre todo cuando la situación lo demanda. Y para el problema de la depresión y para el problema de la ansiedad, las formas tradicionales de tratamiento prescinden justamente de esa idea de que puede haber una experiencia detrás, que sea una experiencia que es sanadora, y una experiencia es una experiencia. O sea, yo hablé, por ejemplo, de ciertos fármacos que generan una experiencia por sí mismo, pero la experiencia
no está en la molécula. La molécula es una molécula, no tiene conciencia, no tiene colores, no tiene sensaciones, no tiene emociones. Todo lo que se desencadena es cuando la molécula entra al cuerpo, y ahí es absolutamente el dominio tanto de la ciencia y de la psiquiatría como del arte. Cuando uno participa en las sesiones, yo he participado en algunos experimentos donde se usan, por ejemplo, psicodélicos para intentar, ¿no?, generar una remisión en pacientes depresivos. Lo que uno ve es que, salvo, digamos, la administración de la sustancia en sí, el resto es arte. La pregunta es qué música usar, cómo ambientar el lugar, qué cuadros poner. A las personas muchas veces se les pide, por ejemplo, traer cosas suyas, traer un cuadro que te recuerde a un ser querido o que te genere algo, porque ahí en ese momento pasaste del dominio, abandonaste el dominio por un momento, un lapso de la clínica, de la ciencia, y estás en el dominio de la experiencia pura. Y todo lo que pase después va a ser, de alguna forma, la consecuencia de ese estado de conciencia causado por la experiencia. Y es absolutamente interdisciplinario, y ahí ya, digamos, es alguien que intente afrontar, digamos, estas nuevas formas de tratamiento, sin una alianza muy profunda con artistas, con escritores, con historiadores, con filósofos. Sin esa alianza probablemente sea igual el fracaso de las técnicas anteriores, las herramientas anteriores que queremos superar. Y eso creo que quedó claro y me parece que es súper importante remarcarlo. Estamos en el plan de encontrar una solución desde múltiples perspectivas. Sí, pensaba mucho en el viaje a los Tarahumaras de Artaud, que él hace esa experiencia tan interesante. Artaud además es un gran personaje del siglo XX, porque por su cuerpo pasó todo, ¿no? Pasó la guerra, la locura, la farmacología. Es muy interesante con esto que vos decías, que uno de los médicos que trató Artaud, Derrida en un momento, un filósofo, le va a hacer una entrevista y le dice: con la farmacología que yo tengo hoy lo hubiera curado, ¿no? Como decir, también hay toda una idea de que la historia esa es una historia que va hacia distintos lugares. Bueno, Artaud hace ese viaje y dice que en realidad el peyote a él le sirvió no para salir de este mundo, sino para entrar a otro mucho más seguro y mucho más sólido. Perdón, ¿puedo? Porque me quedó picando el tema de Artaud, y ahora esta localización, ¿no?, en Oriente, que bueno, a lo largo de la cultura occidental tiene tantas inflexiones, ¿no? Pero me hizo acordar a otra experiencia clave, esta vez para la historia del arte, pero para la historia de la cultura en general, que es la de Aby Warburg, entre los indios pueblo, ¿no? No ya Oriente, sino otra reserva, digamos, de tradiciones culturales sumamente ricas, donde él toma contacto con el rito de la serpiente. Y esto le hace pensar la historia del arte de Occidente, ya no en términos de estilos, de, bueno, el lenguaje o el genio creador que de un día para el otro se despierta con una idea genial, sino en términos antropológicos, encontrando muchos puntos de contacto entre aquella experiencia y la experiencia creadora, que él ya va a enfocar de un modo completamente distinto después de eso. Oriente es muy grande, entonces hay como dos reacciones ante la pandemia. Probablemente sí una cosa buena que se haya originado en un país como China, que justamente, además de ya tener experiencias con pandemias, con epidemias similares en el pasado, estar muy bien preparados, son por supuesto una sociedad que siempre lo han sido, digamos, extremadamente en el espectro más colectivo de las cosas y no tanto en el individual. Y creo que vemos en el mundo, digamos, que hay una tendencia que los países más individualistas son algunos de los más golpeados, y creo que no es casualidad. No creo que, al ser algo que se combate, digamos, con la cooperación, por supuesto que los países que son capaces de cooperar mejor, que tienen una tendencia más clara, ¿no?, de algunas cosas que yo decía antes, de que todos dependemos mutuamente entre sí, son los países que de alguna forma lograron avanzar más rápido en hacer que retroceda la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Enzo. Un placer.